Hoy vamos a hablar de un running back que puede polarizar, que habrá muchos que estén entusiasmados con él y otros que estén renuentes a seleccionarlo por diversas razones. Y creo que ambas posturas son válidas desde la perspectiva en la que se quiera fundamentar cualquiera de las dos visiones. Y creo que justo por eso es polarizante. Porque hay buenos argumentos a favor y en contra de cada una de las posturas. En estos momentos tengo a Isaiah Pacheco como mi running back 24 en rankings. No puede entusiasmar, pero la realidad es que lo tengo 4 lugares por arriba del consenso. Así que por lo menos sé que me gusta más a Isaiah Pacheco que a la generalidad de analistas de fantasy fútbol. Ya es primer insight ahí que podemos sacar solo de ver los rankings. Lo tengo en un mismo rango que running backs como Kenneth Walker, David Montgomery, Cam Akers y DeAndre Swift. Running backs a los que los rodean algunas incógnitas. Kenneth Walker, la llegada de Zach Charbonnet. David Montgomery, la llegada de Jahmyr Gibbs. Con Cam Akers, pues la incógnita es el propio Cam Akers. Y con DeAndre Swift, el que llega a un nuevo equipo y que tendrá que compartir acarreos con Rashad Penny y probablemente hasta con Kenneth Gainwell, ¿no? Pero ese es el rango en el que tengo a Isaiah Pacheco. Vamos a hablar un poco de lo que fue su primera temporada en la NFL y vamos a obviar lo que sucedió en la semana 1 cuando anota su primer touchdown de su carrera, porque después viene una debacle en producción, porque Isaiah Pacheco no estaba siendo utilizado en las primeras semanas de la temporada. De la semana 11 y hasta el Super Bowl, generó al menos 10 puntos fantasy en 10 de 11 juegos. Pero vamos a acotar esto a solo la temporada regular. Y desde que se hizo de la titularidad en la semana 10 y hasta la semana 18, es decir, tuvieron que pasar 9 semanas para que Isaiah Pacheco fuera el titular. Y quizá no tanto por lo que demostró a Isaiah Pacheco, sino por lo que dejaron de demostrar Clyde Edwards-Helaire y Jerick McKinnon. Y también por algunas lesiones. Pero la realidad es que Isaiah Pacheco demostró que es capaz de ser el running back principal de esta ofensiva. Les digo, de la semana 10 a la semana 18 fue el running back 18 en toques. Nada espectacular, pero ahí en la media. Promedió 14 acarreos por juego. Aquí viene uno de los datos más relevantes para poder proyectar el valor de Isaiah Pacheco en 2023. Fue el running back 4, empatado con Miles Sanders, Devin Singletary y Kenneth Walker en acarreos en zona roja. Tuvo el 88.9% de los acarreos del backfield de Kansas City en esa zona del terreno de juego. Y cuando un running back tiene tanta cantidad de oportunidades en la zona roja, normalmente eso se traduce a touchdowns. Así de sencillo. En esas semanas fue el running back 18 en puntos fantasy totales. Tomando en cuenta todo el 2022 en algunas de métricas de eficiencia, no tiene números espectaculares. Es decir, no creo que Isaiah Pacheco tenga un talento generacional para nada, por algo fue elegido tan tarde en el draft, séptima ronda. Pero quizá pueda tener un año productivo. Fue el running back 16 en yardas por toque y el running back 27 en porcentaje de acarreos de 15 o más yardas. En cuanto a explosividad se refiere, este último dato, la verdad es que queda de ver. Insisto, no es un running back que nos abra los ojos por sus métricas avanzadas. Lo puede hacer muy bien en el terreno de juego. En el video, Isaiah Pacheco luce muy bien. Y hablemos un poco de cuál puede ser su panorama para 2023. Creo que podemos decir que es claro que se perfila para ser el running back principal de esta ofensiva, que es una de las ofensivas más prolíficas en la NFL. Creo que ni siquiera lo tendría que decir, es bastante obvio.
Los Kansas City Chiefs han tenido una de las 3 ofensivas que más puntos por juego han generado en las últimas 3 temporadas. Así que la expectativa de touchdowns de quien sea su running back principal es alta. Sin embargo, a pesar de todo esto que se ve, como que voy perfilando a Isaiah Pacheco como una buena opción, también hay que tener mesura. En los últimos 4 años, los running backs principales de Andy Reid han terminado como el running back 24, 21, 29 y 27 en puntos fantasy por juego. Es decir, que solo 2 de 4 running backs principales de Andy Reid han terminado como running backs 2 de la parte baja. Y creo que ese es algo que debemos de esperar de Isaiah Pacheco. Ese es el rango de Isaiah Pacheco. La utilización de este running back que llegó a la liga el año pasado en playoffs, o sea, su utilización en playoffs nos puede entusiasmar. La realidad es que Jerick McKinnon lo retuvieron y no es una amenaza en el juego terrestre. Y parece ser que Clyde Edwards-Helaire de alguna manera ha sido borrado ya del mapa de la relevancia. No solo fantasy, sino relevancia general con los Chiefs. Y quizá, como les digo, no exista un upside tan importante porque lo que va a necesitar son touchdowns. Pero si esos touchdowns llegan, Isaiah Pacheco tiene el potencial para ser un running back top 20. Insisto, no me entusiasma mucho porque no aporta mucho en el juego aéreo. En una liga PPR, half PPR, la manera en la que los running backs desbloquean ese upside fantasy es a través del juego aéreo. En 2022, ya cuando se adueñó de la titularidad, en 12 juegos promedió la paupérrima cantidad de 1.5 targets. Y eso obviamente preocupa. Llegar a la marca de 40 targets en 2023 luce poco probable. Si Isaiah Pacheco va a tener relevancia fantasy, tendrá que ser a través de yardas, que ya las consiguió las 1000 yardas el año pasado en su primer año en la NFL, así que eso es bastante repetible, y touchdowns. El problema es que los Kansas City Chiefs suelen pasar mucho en zona roja, en línea de gol, suelen ser creativos. Y ese también es un tema que pudiera limitar el upside de Pacheco. Sin embargo, siempre hay un pero o un sin embargo, su ADP es de running back 24. Creo que puede ser una buena inversión. Se está yendo en la ronda 6. Puede ser una opción a considerar en construcciones de hero running back o running back ancla. Recuerden que este tipo de equipos se construyen tomando un running back en primera o segunda ronda y esperando justo hasta la sexta, séptima, octava para elegir a un segundo running back. Isaiah Pacheco puede ser ese running back 2, nada sexy, pero que puede solventar la posición. Lo prefiero que a otros running backs en ese rango como James Conner, Rashad White, Brian Robinson o el lesionado Javonte Williams. Y si su ADP comienza a bajar, me voy a entusiasmar un poco más con él. Y entonces voy a empezar a tener más a Isaiah Pachecos en mis equipos. El problema es que la ronda 6 aún hay mucho talento en la posición de wide receiver. Bueno, no talento, valor. Hay mucho valor en esta posición. Quizá también en la posición de tight end. Darren Waller, de wide receiver Jerry Jeudy, Tyler Lockett, Drake London. Creo que a todos ellos los pudiera preferir por sobre Isaiah Pacheco, porque veo un ligero upside en cada uno de ellos que Isaiah Pacheco no nos da. Pero insisto, dependerá mucho de cómo hayas llevado la construcción de tu roster cuando tengas que tomar esa decisión. Si ya tienes 2 running backs, olvídate de Isaiah Pacheco. Bueno, quizás si ya tienes a tus 2 running backs y tus 3 wide receivers, pudiera ser a Isaiah Pacheco para tenerlo en la banca, como tu tercer running back. Ahí pudiera ser una excepción. En caso que no quieras ir por un quarterback o que no quieras ir por un tight end, que prefieras seguir esperando.
¿Ustedes qué opinan de Isaiah Pacheco? ¿Están entusiasmados con lo que demostró a partir de la semana 10 y en playoffs? Siempre hemos estado hypeados por el running back ligado a la ofensiva de los Chiefs. Pero los números indican que realmente ninguno ha estado a la altura de ese hype en las últimas 4 temporadas. Si ustedes eligen a Isaiah Pacheco sabiendo que su upside es de top 20, perfecto, háganlo. Pero creo que su valor está ahí topado.